cuadripolo, que es la interconexión o asociación también. Entonces, el primer tipo de asociación que vamos en detalle es la conexión en serie, ya donde ustedes pueden ver que lo que estamos haciendo es unir entonces los terminales de salida de corriente de A con los terminales de entrada de corriente de B, ¿ya? Entonces, hay ciertos tipos de conexiones o ciertos tipos de situaciones donde es mejor unir en serie, otros donde es mejor unir en paralelo, dependiendo entonces de lo que uno quiera. Por ejemplo, uno podría tener dos cuadripolos como filtro y uno quiere filtrar unas bandas de frecuencia en uno y otra banda de frecuencia en otro, entonces lo adecuado sería quizás asociarlo en paralelo, por ejemplo, ¿ya? Así que, bueno, un momento, por favor. Ahora, el cuadripolo resultante, ¿ya? Para la conexión en serie, entonces, nosotros vamos a ver que los voltajes V1, o sea, el cuadripolo completo, vamos a decir que tiene voltaje V1 y V2, ¿ya? Y lo que queremos entonces queremos los parámetros Z, entonces, del cuadripolo resultante. Entonces aquí tenemos una deducción, ya de acuerdo a los voltajes parciales, entre comillas, que tenemos en A y B y las corrientes parciales, ¿ya? Y entonces combinando estas relaciones, ¿ya? Combinando estas relaciones como tenemos acá, resulta que llegamos a esto, ¿ya? Estoy abreviando un poquito el desarrollo porque quiero que ustedes lo revisen, la parte algebraica, digamos, más paso a paso, y que ustedes la revisen, la pueden revisar ustedes mismos después con más tranquilidad. Lo importante entonces es que los voltajes del cuadripolo A y B y la relación con las corrientes cuadripolo A y B finalmente se llega a que son con parámetros Z, ¿ya? A esta forma de ecuación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si ahora sumamos estas ecuaciones en formato matricial como tenemos acá, y resulta que nosotros podemos acá factorizar, ¿ya? Porque a este lado resulta que, bueno, I1, la corriente I1 e I2 total del cuadripolo resultante, es la misma entonces de las corrientes parciales que tenemos ahí, y el voltaje total del cuadripolo resultante, V1 y V2, es la suma de los voltajes parciales. Entonces, finalmente, al hacer los reemplazos y combinar, llegamos a esta conclusión que es sumamente interesante, ¿ya? Que es que el cuadripolo resultante de la conexión en serie o la asociación en serie, ¿ya? Es entonces la suma de los matrices de parámetros Z, ¿ya? Entonces, en resumen, si queremos obtener el cuadripolo resultante de una combinación en serie, la manera más simple de obtener los parámetros del cuadripolo equivalente o combinado es sumando entonces, es en términos de parámetros Z, sumando entonces las matrices de parámetros Z como tenemos aquí. ¿Ya? Ahora, hay un tema importante cuando uno hace las conexiones de cuadripolo, que se llama la condición de validez. Y es un tema que se produce porque nosotros podríamos conectar dos cuadripolos de tal manera que se anulen componentes entre ellos y ahí se alteran las matrices de parámetros, ¿ya? Por ejemplo, tenemos aquí estos dos cuadripolos que están acá, ¿ya? Y los vamos a combinar, por ejemplo, en serie. ¿Y qué es lo que pasa al combinar en serie con la impedancia Z3? Pregunta. Al hacer la interconexión en serie, ¿cómo la vimos? ¿Qué es lo que pasa con la impedancia Z3? Fijémonos acá. La impedancia Z3 se anula por el cortocircuito que queda al conectar en serie, ¿ya? Entonces, ¿qué significa eso? Que el parámetro I11 que teníamos, por ejemplo, originalmente para el cuadripolo A era este, pero al conectar en serie con el cuadripolo B, el parámetro I11 cambia porque se me anuló la impedancia Z3. Quiere decir entonces de que el cuadripolo B pone en circuito la impedancia Z3, entonces se me altera la matriz de parámetros, ¿ya?
Y significa entonces que este cuadripolo combinado que obtuvimos, sus parámetros Z no es la suma de las matrices porque se me alteró una de las matrices. Entonces eso se le llama el test de validez o condición de validez, ¿ya? Y donde hay una cierta condición que yo tengo que revisar para ver si efectivamente no estoy haciendo un cortocircuito o algo que me altere las matrices de parámetros. Entonces, a ver, ¿qué es lo importante? No es que yo no pueda combinar los cuadripolos si se me altera la matriz de parámetros, pero significa que la combinación voy a tener que resolver a mano el circuito y no voy a poder, en el fondo, usar las matrices de parámetros como tan fácilmente, llegar y sumar o hacer productos según el caso, ¿ya? Si me llega a pasar esto, que un cuadripolo anula una parte del otro, entonces voy a tener que calcular a mano los parámetros voy a tener que hacer acá, combinar, y este cuadripolo resultante voy a tener que hacerle todo el análisis que vimos antes, de obtener sus parámetros Z o Y a mano, no combinando los parámetros de los dos cuadripolos originales, ¿ya? No sé si se entiende la idea, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el tema? Vamos a ver ahora que si tenemos estos dos cuadripolos que están acá, no se produce este problema. ¿Por qué? Porque la conexión en serie me deja un nudo solamente, ya que es lo mismo que teníamos acá originalmente. Entonces, con o sin conexión, el cuadripolo A, por ejemplo, su parámetro de admitancia 1, 1 es el mismo. Por lo tanto, esta conexión de estos dos cuadripolos en particular no altera, digamos, y puedo entonces trabajar con las matrices de parámetros sin calcular todo a mano en el cuadripolo resultante, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en la interconexión, como podemos ver acá, la interconexión serie, dependiendo de la topología de los cuadripolos, se me puede hacer una nueva malla acá con una corriente de circulación I sub C, ¿ya? Entonces, si esta corriente de circulación es cero, ahí puedo aplicar la suma de matrices de parámetros. Pero si la corriente de circulación es distinta de cero, entonces este cuadripolo resultante, a ver, si están como cajas negras no voy a poder hacer nada porque no me va a resultar la suma de parámetros. Si no son cajas negras y si conozco los circuitos que están dentro de cada uno, entonces en tal caso tendría que calcular el cuadripolo nuevo combinado a mano todos sus parámetros como lo hicimos antes de esta parte de la combinación, ¿ya? Pero si la corriente de circulación es cero, entonces se cumple entonces esta igualdad que está aquí y ahí puedo hacer la suma de parámetros, ¿ya? Entonces esta condición de que la corriente de circulación sea cero se conoce como test o condición de Brun, ¿ya? Entonces, para la asociación en serie, como vimos, la corriente de circulación tiene que ser cero, ¿ya? Entonces, para que la corriente de circulación sea cero, se tiene que cumplir esto que está acá, que el voltaje en esos terminales tiene que ser el mismo que este, VA igual a V sub B, ¿ya? Y, por lo tanto, aplicamos superposición. Este desarrollo lo voy a abreviar un poco en beneficio que podamos avanzar, ¿ya? Y tenemos que tener que cumplir esta condición, ¿ya? Aquí, digamos, viene más desarrollo para que ustedes lo vean después más tranquilo, ¿ya? Y entonces esta conclusión es súper importante. Las contribuciones a los voltajes VA y B sub B por parte de las corrientes I1 e I2 tienen que ser iguales, ¿ya? Entonces la idea es que yo alimento con I1, veo qué pasa con B sub A, B sub B, sin alimentar por I2, después alimento por I2 y abro por I1, y por superposición entonces puedo verificar esto que está pasando aquí, ¿ya? Entonces yo sé que suena un poco confuso de principio, por eso vamos a ver, digamos, esto más en detalle. Para ver la contribución de I1, entonces lo que hacemos, como les dije, es abrir por la derecha y alimentamos por la izquierda. Alimentamos con una corriente I sub 1, ¿ya? Y sabemos que se tiene que cumplir eso que está ahí, y la tensión en B acá tiene que ser 0, para que se cumpla el test de Brun. Recordemos que la idea es que en esta malla no circule corriente. Después alimentamos por la derecha, abrimos por la izquierda, y entonces vemos cómo la corriente I2 se va deslizando, como lo estoy haciendo aquí con la flecha, ¿ya? Entonces, perdón, entonces, si cuando hacemos esto nos resulta que la tensión acá efectivamente es cero, para ambos casos, entonces podemos establecer que podemos calcular la asociación a través de las matrices de parámetros Z originales, ¿ya? Si se cumple entonces que no hay diferencia de tensión entre positivo y negativo en ambos casos cuando alimento por la izquierda, alimento por la derecha, ¿ya?
Bueno, ya lo habíamos visto. Vamos a ver acá un ejemplo, ¿ya? Vamos a determinar primero los parámetros Z y luego vamos a tomar dos cuadripolos, o sea, vamos a tomar otro cuadripolo idéntico y lo vamos a conectar en serie con este mismo, ¿ya? Entonces, planteamos las ecuaciones de malla, que esto ya lo habíamos hecho en la parte anterior de la materia, ¿ya? Reordenamos las ecuaciones y obtenemos sin mayor dificultad los parámetros Z. Eso es para un cuadripolo solo. Ahora lo vamos a conectar en serie con otro cuadripolo idéntico. Ahí está el cuadripolo repetido abajo, conectado en serie con el mismo, ¿ya? Y ahora, entonces, la idea es ver si se cumple la condición de Bruno, ¿ya? Si se cumple la condición, entonces los parámetros Z del cuadripolo total combinado va a ser esta matriz que está acá. Entonces, lo que queremos saber ahora, si es válido, en efecto, obtener los parámetros de esa manera. Para eso, entonces, ¿qué vamos a hacer? Unimos acá, vamos a conectar en serie el lado izquierdo primero. Alimentamos, que la corriente de acá es nula. No conocemos la diferencia de voltaje acá, ¿ya? Y eso es lo que quería mostrar, ¿ya? Es decir, alimentamos por la izquierda, como tenemos abierto el lado derecho, la corriente circula de esta manera, ¿ya? Y aquí determinamos, sin mayor ciencia, que el voltaje acá entre los terminales es cero, ¿ya? ¿Por qué? Porque resulta que, fíjense que acá tenemos esta unión, que es cortocircuito, y para acá no circula corriente porque está abierto. Por lo tanto, este voltaje V igual cero, si nosotros sumamos, tiene que ser cero para compensar lo que tenemos acá, ¿ya? Entonces, ya sabemos que este voltaje vale cero. Ahora lo que tenemos que hacer es alimentar por la derecha, abrir la izquierda y ver que el voltaje acá nuevamente sea cero. Si eso se cumple, entonces es válido el test y podemos sumar las matrices Z sin problema. Veamos qué pasa. Alimentamos acá, ¿ya? Alimentamos acá, perdón, ahí. Y si nosotros ahora hacemos la ecuación de malla en IC, resulta esto que está acá, ¿ya? Es decir, el 2 y 2 que está aquí se cancela con el 2 y 2 que estamos alimentando. Por lo tanto, por Kirchhoff, la diferencia de voltaje da cero y se cumple el test. Es decir, nos dio el voltaje cero acá cuando alimentamos por la derecha y nos da cero voltaje aquí cuando alimentamos por la izquierda. Por lo tanto, el test de Bruno se considera válido y por lo tanto los parámetros, la suma de parámetros Z también es válida, ¿ya? Vamos a ver ahora un ejemplo similar. Vamos a ver un ejemplo similar. Planteamos las ecuaciones de malla, queremos de nuevo encontrar los parámetros Z y queremos ver si la asociación en serie se cumple el test de Bruno. Aquí obtuvimos los parámetros Z del cuadripolo individual, ¿ya? Luego hacemos lo mismo que el caso anterior, lo conectamos en serie con una copia de sí mismo y queremos ver qué pasa con los voltajes, ¿ya? Si se cumple el test, entonces la matriz Z de este parámetro, de este cuadripolo combinado va a ser la suma de las matrices de los cuadripolos individuales. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Calculamos la contribución de I1. Para eso alimentamos por el lado de I1, abrimos por el lado de I2, que ahora es nula, ¿ya? Pero resulta que si nosotros hacemos los cálculos acá, nos va a dar que B es ahora distinto de 0 acá, ¿ya? Cuando hacemos entonces aquí la malla o hacemos la sumatoria de voltajes de Kirchhoff acá, nos va a dar que el voltaje es distinto de 0. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En realidad, si ya nos falló si uno de los dos test individuales falló, ya no tiene sentido hacer el otro. Pero, para ejemplo, para efectos de lo que estamos aprendiendo, si igual alimentamos por la derecha y obtenemos que ahora sí este voltaje vale cero. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El voltaje dio cero para una parte del test y para la otra no. Por lo tanto, no se cumple el test de Bruno, ¿ya? Y por lo tanto, para este caso, no es el cuadripolo. Si queremos obtener los parámetros Z del cuadripolo resultante, vamos a tener que calcular la matriz Z a mano, haciendo ecuaciones, mallas, nudos, etc. No vamos a poder hacerlo sumando el Z de ambos cuadripolos, porque falló el test de Bruno en la lámina anterior, ¿ya? Ahora, ¿qué puedo hacer o qué se hace en el fondo si pasa esto? La inserción, entonces, de este transformador 1 a 1 produce el aislamiento necesario, ¿ya? ¿Por qué? Porque voy a tener circulación de corriente por acá, ¿ya? Y acá, pero en el fondo no se me va a devolver
corriente hacia acá, que es lo que quiero evitar. ¿Ya? Entonces, este tema del transformador 1-1 lo vamos a ver frecuentemente en la asociación de cuadripolos, si es que no se cumple el test y no puedo cambiar los cuadripolos que estoy conectando. Es decir, quizás quiero combinar dos cuadripolos que no puedo cambiar sus parámetros, pero necesito conectarlos en serie. Entonces, en ese caso, insertamos el transformador ahí de la manera que está puesto. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, insertando ese transformador, ahora sí, el cuadripolo resultante es la suma de las matrices Z de los cuadripolos A y B originales. ¿Ya? Con este truco acá del transformador que estamos viendo uno a uno. Bueno, aquí tenemos entonces un ejemplo. Queremos obtener el voltaje V2 en relación al voltaje de alimentación. Tenemos el cuadripolo A con esos parámetros, está como caja negra, no conocemos su estructura, pero tenemos los parámetros Z, ¿ya? Y lo queremos combinar en serie con el cuadripolo que está acá abajo, ¿ya? Entonces, aquí esto está el desarrollo abreviado, ¿ya? Si nosotros hacemos el desarrollo, nos va a resultar finalmente que una matriz de parámetros Z donde todos son igual a 10 ohms, ¿ya? ¿Por qué? Porque este cuadripolo que está aquí cumple simultáneamente que es simétrico y recíproco, ¿ya? Entonces nos dan iguales todos los parámetros Z. Entonces, el parámetro, el cuadripolo resultante acá, lo vamos a encerrar acá en un... Este sería el cuadripolo resultante, todo lo que está en el cuadrado rojo, ¿ya? Entonces, cuadripolo resultante, así tal como está esto, tendría estos parámetros que están aquí. Hicimos la suma de parámetros, entonces, suponiendo que se cumpla el test, ¿ya? Bueno, tenemos entonces la suma de parámetros, ¿ya? Y ahora entonces con el cuadripolo resultante empezamos a funcionar con estas ecuaciones que están acá, con el cuadripolo completo. ¿Ya? Establecemos entonces esta relación entre B1, Bs y 5 y 1, es decir, el lado que está acá, entre B1, por supuesto, y por Kirchhoff 5 y el voltaje de alimentación. Y ahora, entonces, estamos viendo el cuadripolo como caja negra, el cuadripolo combinado. ¿Ya? Y ahora, entonces, aplicamos las ecuaciones correspondientes para llegar a lo que tenemos acá, el B2 a Bs que tenemos aquí. Entonces la clave fue, en resumidas cuentas, si nos devolvemos, la clave fue, ojo, aquí estamos suponiendo que se cumple el test, no lo verificamos. La clave fue entonces obtener los parámetros Z de este cuadripolo muy simple que está acá, sumar con la matriz Z por el tipo de conexión que estamos haciendo, que es ZA en serie con este, y luego, ya como caja negra, el cuadripolo completo combinado, entonces operamos con estas ecuaciones que están acá para obtener la relación de B2 a Bs, donde nos resulta entonces que B2 es aproximadamente un 35% de Bs, de acuerdo a lo que vemos acá. Vamos a discutir ahora entonces la interconexión en paralelo. En la interconexión en paralelo, entonces, como su nombre lo indica, conectamos cada terminal del cuadripolo con el terminal en la misma posición de su pareja, entre comillas, ¿ya? Y tenemos entonces las corrientes, vemos ahora que las corrientes I1 se derivan en I1A y I1B, ¿ya? Y la corriente entonces acá pasa lo mismo entrada y salida. Tenemos estas relaciones que las voy a describir, digamos, en beneficio del tiempo de manera un poquito más abreviada. Si no hay corriente de circulación, entonces podemos asumir esto que tenemos acá, llevamos las ecuaciones a matrices de los cuadripolos A y B, ¿ya? Ahí tenemos entonces para cada cuadripolo A y B la relación que ya la habíamos visto entre corriente, admitancia y voltaje. Sumamos, reemplazamos, aplicamos estas identidades que están acá y llegamos a un resultado sumamente interesante, que en la conexión en paralelo, si nosotros vemos ahora el cuadripolo, me voy a volver acá. Si ahora tomamos la corriente I1 que entra por acá, la corriente I2, tomamos B1 y B2 y vemos el cuadripolo completo ahora como una sola caja negra combinado con los dos A y B, resulta que el cuadripolo resultante, la matriz de impedancia, la matriz de admitancia del cuadripolo resultante, es la suma de las admitancias, la matriz de admitancia del cuadripolo A y B. Entonces, si se cumple el test,
Si no hay corriente de circulación, entonces en la conexión en paralelo podemos obtener la matriz I del cuadripolo combinado como la suma de las matrices I de los cuadripolos constituyentes A y B. ¿Ya? Ahora, al igual que lo que pasó en la conexión en serie, si nosotros ahora, por ejemplo, tomamos estos dos cuadripolos, que los conocemos, no están como caja negra, los conocemos, entonces, ¿qué pasa aquí? Ahí tenemos la conexión en paralelo. Yo sé que la conexión en paralelo es un poquito más difícil de verla, como quizás como quizás la conexión en serie o cascada, pero bueno, al hacer la conexión en paralelo, ¿qué es lo que pasa? Que la impedancia Z3 queda en paralelo aquí, no sé si lo pueden ver, en un cortocircuito, ¿ya? Es decir, de aquí a acá tenemos Z3 y eso queda en paralelo con un cortocircuito. ¿Qué significa eso? Que me altera el parámetro I11, que es parecido al problema que vimos recién, ¿ya? Entonces, al ocurrir esto, no va a resultar entonces sumar los parámetros I para obtener el I del resultante, sino que tendríamos que hacerlo a mano con ecuaciones de circuito, ¿no? ¿Ya? Vamos a ver ahora el test de Bruhn, entonces, para la conexión en paralelo. Para eso, entonces, alimentamos ahora, es parecido a lo que hicimos antes, alimentamos un lado y después alimentamos el otro. En este caso, vamos a alimentar la conexión del lado izquierdo con voltaje, el lado derecho lo vamos a abrir, y lo que tenemos que tener acá es una diferencia de potencial 0. ¿Ya? Para eso, ¿qué tiene que cumplirse? Que BA1 sea igual a BB1. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Cortocircuitamos las salidas de ambos cuadripolos, alimentamos por la izquierda y vemos qué es lo que pasa con B. Luego, al revés, cortocircuitamos las entradas de los cuadripolos, alimentamos por la salida y vemos qué pasa con este voltaje que está aquí. La diferencia entonces es entre este terminal y este. En ambos casos, en ambas mitades del test, el voltaje debe ser cero, de otra manera no va a funcionar o sea, puedo asociarlo, pero no voy a poder obtener el parámetro de la asociación de admitancia sumando las matrices. Un momento, por favor. Bueno, esto ya lo dije, tampoco tiene sentido estar repitiendo las mismas cosas, ¿ya? Y si no satisface la asociación en paralelo, no satisface el test de Bruhn, entonces hacemos lo mismo que vimos recién, separamos con un transformador 1 a 1, ¿ya? Y con eso entonces, al hacer esta separación, entonces vamos a poder aplicar la suma de parámetros que está arriba, aun cuando el test de Bruhn no se cumpla, ¿ya? Así que podríamos decir que esto es como un parche, en el fondo. Tenemos un ejemplo, entonces, donde vamos a obtener los parámetros I primero de ambos cuadripolos, luego los vamos a conectar en paralelo, ¿ya? Y vamos a ver qué pasa. Y bueno, esto es topología, es lo que vimos en la primera parte de cuadripolo. Hago las ecuaciones correspondientes, ¿ya? Y obtengo entonces las relaciones que necesito, ¿ya? Aquí ya llegamos, en el fondo aquí lo vamos a hacer por comparación, entonces, de ecuaciones. Aquí ya llegamos a una relación entre I1, B1 y B2. Luego llegamos a una relación entre I2, B1 y B2. Entonces, por comparación de parámetros, como ya tenemos formulado I1 igual tanto B1 más tanto por B2, I2 igual tanto por B1 tanto por B2, comparamos parámetros y llegamos a la matriz en A. Luego repetimos el procedimiento para el cuadripolo B, tal como yo les dije. Entonces, bueno, uno dice demasiadas cosas con las materias, pero en un cuadripolo de tipo T sale un poco más largo obtener los parámetros en I, mientras que este cuadripolo, que es de tipo pi, los parámetros I salen en poca operación. Ustedes se fijan acá, casi inmediatamente obtenemos los parámetros en la forma I1, B1, B2. Entonces, del cuadripolo pi es más fácil obtener los parámetros de admitancia. Entonces ya tenemos la admitancia del cuadripolo A, matriz de admitancia del cuadripolo B, en ambos casos en Siemens. ¿Ya? Aquí está la conexión en paralelo. Tenemos ya los parámetros I de A y B. Por lo tanto, si se cumple el test de Bruhn, podríamos decir que el cuadripolo completo resultante va a tener parámetros I como la suma de los parámetros IA y sub B. ¿Ya?
Ahí está el cuadripolo resultante, pero tenemos que verificar si se cumple el test antes de cantar victoria, entre comillas. Esa sería nuestra nueva caja negra, que es la combinación de esto que tenemos aquí. Entonces, recordemos entonces que para I1, para I2, ¿qué es lo que tiene que cumplirse? Que B sea igual a 0, que no haya diferencia de voltaje, ¿ya? Así que eso lo voy a dejar para que ustedes lo puedan practicar, digamos, ¿ya? En ambos casos se cumple que la diferencia de voltaje en estos terminales es 0, ¿ya? Y de hecho, si lo pensamos bien, acá tendríamos como nuestra tierra, nuestro 0 volt, y es lo que tenemos aquí y lo que tenemos acá, ¿ya? Así que se verifica el test, ¿ya? A ver, bueno, estimado, yo le insisto, en los términos más enfáticos posibles, que cuando ustedes estudien el material, hagan a mano los ejemplos, aparte de la guía correspondiente, cuadripolo, ¿ya? Porque así ustedes también internalizan más los conceptos que estamos viendo en la clase, ¿ya? A mí me encantaría poder demostrar todo paso a paso, pero ahí estaríamos el doble de clases viendo la misma materia, ¿ya? Entonces, por eso hay cosas que quedan aquí como resumidas para que ustedes las puedan, y así yo puedo concentrarme en los detalles más conceptuales. Bueno, la otra forma de combinar, tenemos serie puro, paralelo puro, y ahora tenemos una mezcla que es serie paralelo. Entonces, es serie por la izquierda, paralelo por la derecha, ¿ya? Y en este caso, en este caso, los parámetros que se acomodan más para obtener el resultado de esta conexión son los parámetros H. ¿Ya? Entonces, teniendo los parámetros H de A y H de B, vamos a ver de que si se cumple el test de Bloom, es bastante trivial obtener entonces los parámetros H del cuadripolo resultante de esta conexión mixta, serie paralelo, ¿ya? Entonces, tenemos acá toda la parte de deducción, digamos, voltajes, corrientes parciales respecto a los totales, B1, B2, etcétera, ¿ya? Y entonces lo llevamos a la forma de ecuaciones con parámetros H, ¿ya? Con parámetros H. ¿Para qué hacemos esto? ¿Ya? Aquí, bueno, aquí tenemos la relación entre B1 y 2, B1 y 2 para A y B, y entonces con las variables y con las matrices H correspondientes. Entonces, sumamos, reemplazamos las identidades y llegamos a este resultado sumamente interesante. ¿Ya? Si pensamos en B1 y 1 y 2B2 como los voltajes totales y corrientes totales para fuera del cuadripolo combinado, del nuevo cuadripolo que se formó, entonces resulta que la matriz H del nuevo cuadripolo combinado es la suma de las matrices H de los cuadripolos A y B. Por eso que hay parámetro H, hay parámetro G, hay parámetro Z ahí, porque también cada uno va asociado a una manera más simple de obtener el cuadripolo combinado, ¿ya? Eso es. Ahora, ojo, no es que, a ver, yo puedo combinar, recordemos que el cuadripolo en sí es un circuito que tiene dos puertos, y ese circuito puede ser representado por diferentes tipos de parámetros, pero al final es el mismo circuito. Entonces yo podría combinar dos cuadripolos cualquiera, serie paralelo, por ejemplo, sin los parámetros H, pero me va a salir mucho más trabajoso obtener el cuadripolo equivalente. Pero si lo hago con los parámetros H, ese tipo de asociación es más fácil. Si voy a combinar dos cuadripolos en cascada, los parámetros H puedo usarlo, pero va a ser mucho más trabajoso llegar al resultado. En cambio, si uso los parámetros T, con el producto de las matrices los tengo al tiro. Entonces la idea es simplificarse el análisis usando el tipo de parámetro más adecuado según el tipo de interconexión o asociación que estoy haciendo. ¿Ya? Nuevamente tiene que cumplirse el test de Bruno. Entonces nos vamos a dar cuenta que ahora esto es una mezcla de los test que hicimos antes. Para el lado serie alimentamos con fuente de corriente y para el lado paralelo unimos acá, o sea, para el lado serie hacemos el test que es como para la interconexión en serie. Se tiene que cumplir que aquí no haya diferencia de voltaje entre estos dos terminales que están acá, ¿ya? Y para el lado paralelo alimentamos con fuente de voltaje y abrimos. Entonces en el fondo esta es una combinación de los test de Brun serie y paralelo que vimos anteriormente, ¿ya? Para el lado serie alimentamos con corriente y puenteamos por el otro lado, mientras que para el lado de conexión paralela alimentamos con voltaje. En ambos casos, aquí y acá tiene que cumplirse que la diferencia de voltaje sea cero entre los terminales, ¿ya? En ese caso se cumple Brun, y en ese caso entonces puedo afirmar sin temor de que la matriz H resultante es la suma de las matrices H de A
y B, ¿ya? Bueno, ¿qué pasa si no se cumple? Nuevamente insertamos por el lado derecho un transformador, que en este caso se inserta de la misma manera que para la conexión paralela de cuadripolo. Para el caso paralelo serie, el análisis es similar. Tenemos conexión paralela por la izquierda, conexión serie por la derecha, ¿ya? Y el análisis de los parámetros se facilita en este caso. Ahora los parámetros G son los parámetros adecuados, ya que si se cumple el test de Bloom, vamos a ver de que el cuadripolo resultante, su parámetro G, es la suma de los parámetros G como matrices de los cuadripolos A y B, ¿ya? Entonces aquí tenemos todo el desarrollo algebraico, donde llevamos entonces las ecuaciones a forma de matrices, ¿ya? Como les digo, estoy omitiendo el detalle fino, explicar uno por uno tantos términos, no lo creo tan, o sea, en beneficio, como les digo, de poder cubrir nuestra materia. Ahí volvimos, se había caído la conexión, ahí no sé qué pasó. Bueno, entonces, como digo, para efectos de la deducción tenemos que tener cuidado, por ejemplo, de que B1, digamos, cómo B1 se separa en voltaje B1, B1B, o cuáles corrientes se separan. Hacemos este análisis y llevamos entonces las ecuaciones a la forma de los parámetros G. Entonces aquí tenemos la ecuación matricial para los parámetros G del cuadripolo A, esto para el cuadripolo B. Hacemos la deducción similar a lo que hicimos antes y entonces nos encontramos con que si se cumple nuevamente el test de Bloom, el cuadripolo resultante va a tener parámetros G como suma de los parámetros G de los cuadripolos A y B, que es lo que tenemos entonces acá. Para el test de Bloom, en este caso, es similar a lo que vimos anteriormente. Para el lado paralelo alimentamos por voltaje y determinamos la diferencia de voltaje que se produce en estos terminales. ¿Ya? Tiene que cumplirse que la diferencia de voltaje sea 0. ¿Ya? Por otro lado, para el lado serie, cortocircuitamos acá el lado izquierdo y alimentamos por el lado de conexión serie con la corriente, entonces, I2, y también se tiene que cumplir que este voltaje de aquí sea 0. Si se cumplen ambas partes del test, entonces es válida la suma de matrices de parámetros G. ¿Ya? Si no se cumple, entonces lo que hacemos es colocar el transformador en el lado paralelo como lo hicimos antes. O sea, bueno, está al revés de como lo habíamos hecho antes. ¿Ya? El transformador 1 a 1 entonces va a permitir que se valide la suma de parámetros G, aun cuando la conexión original antes del transformador no cumplía con el test de Bloom. Con eso terminamos entonces lo que es nuestra presentación, ¿ya? Y de hecho con eso terminamos la materia de cuadripolo. Entonces la materia de cuadripolo fundamentalmente es concepto, la caracterización de los 5 tipos o 6 tipos de parámetros, ¿ya? Recordemos entonces, es harto lo que se ha visto. Vimos que los parámetros se pueden obtener por definición, es decir, anulando corriente y voltaje según la definición, o podemos obtenerlo por comparación de ecuaciones. Vimos que hay diferentes topologías de cuadripolo en pi, en t, en celosía, etc. Vimos también cómo obtener un parámetro a partir de otro, ¿ya? Lo que se llama conversión entre familias de parámetros, que lo puedo hacer a través de circuito comparando ecuaciones, o lo puedo hacer con las tablas también, dependiendo de lo que se me pida en el ejercicio, ¿ya? Y tenemos también las condiciones de reciprocidad y simetría para los 5 tipos de parámetros que vimos. Recordemos lo de transmisión. Transmisión, bueno, directa e inversa para los 6 tipos de parámetros lo vimos. Y finalmente ahora vimos las formas de asociación o interconexión de cuadripolo, donde vimos que hay 5 formas, entonces, paralelo, serie, serie paralelo, paralelo, serie y cascada, y que para cada forma hay una familia de parámetros que es más adecuada, que me permite obtener como caja negra rápidamente los parámetros del cuadripolo resultante. ¿Ya? Entonces, nuestra tercera evaluación, ya como se había indicado previamente, es trifásico con potencia y todo lo que vimos de cuadripolo. Y esta evaluación se va a desarrollar entonces en marzo, en una fecha que vamos a definir también a través de
a través de una encuesta en el sitio para hacer calzar los horarios de todos, por mayoría, ¿ya? Y en una fecha que vamos a indicar, antes de la evaluación se va a hacer una clase de ejercicio y consulta, ya a cargo de Diego, ¿ya? Y bueno, en este tiempo que va a haber receso, en este tiempo que obviamente vamos a tener el descanso necesario, pueden estudiar todo esto con mucho más calma, tranquilidad, digamos, que estarlo haciendo. Yo también fui alumno, digamos, y soy alumno todavía en el posgrado, por lo tanto entiendo súper bien las presiones cuando uno se le junta todo, etcétera, ¿ya? Así que van a poder estudiar esto con más calma dentro de. Así que todas las fechas solo vamos a comunicar por mail. ¿Alguna consulta o comentario? Profe, yo tengo una duda, pero es como con la materia, o sea, ¿por qué esta materia de cuadripolo, a diferencia de todas las otras que vimos, se resuelve con matrices? O sea, ¿cuál es como el trasfondo de que acá se usan matrices y en ninguna eh, de la otra materia se usa eso? Ya, yo creo que la respuesta la tenemos en lo que acabamos de ver, ¿ya? Que resulta que al verlos como matrices, o sea, primero, la matriz es una forma de ordenar componentes, como guardar ordenadito en mi cajita o en mi maletín, guardar ordenados los componentes y moverlos como una sola cosa. Entonces, el verlos como matrices tiene dos ventajas súper importantes, ¿ya? Una es que vimos, vimos hoy día de que yo puedo convertir entre parámetro Z y parámetro Y, o parámetro H y parámetro G, puedo convertir entre esas parejas de parámetros a través de los inversos de las matrices, ¿ya? Entonces, si bien yo podría no hacerlo como matrices y tendría que hacer la operación matemática en detalle, resulta que al verlos como matrices, al verlos como un todo, yo invierto la matriz y llego de un parámetro a otro fácilmente. O sea, la inversión de la matriz ya tiene contemplada la matemática necesaria que me sirve para convertir de I a Z o viceversa, o de H a G o viceversa. Entonces, para la conversión de parámetros I, Z, entre I y Z, o entre H y G, digamos, la inversión de la matriz, o verlo como matriz, me facilita mucho más el tema. ¿Ya? Eso sería una cosa. Ojo que entre T y T inverso no es el inverso uno del otro, es decir, T con T minúscula no se obtienen invirtiendo la matriz. Esa es una ventaja. Y la segunda ventaja es lo que estamos viendo acá, es decir, al interconectar dos cuadripolos, entonces la operatoria de las matrices me resuelve fácilmente. Por ejemplo, si conecto en cascada, entonces es un producto de matrices el que tengo que hacer. ¿Ya? Entonces, si yo no lo viera como matrices, tendría que escribir mucho más fórmulas y tendría que hacer un desarrollo matemático más largo y al final llegaría a lo mismo que se hace con la operatoria de las matrices. Entonces, por eso que se ve matricial, en el fondo es como una comodidad para poder tener los parámetros agrupados y hacer operaciones como grupo con ellos. ¿Qué operaciones? Producto, inverso de matriz o sumar las matrices. No sé si queda más clara ahí la idea. Sí, sí, gracias, profe. Ya, eso. Consulta cualquier cosa que esto quede más claro.